Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Alphabet, o más conocida también como Google. En este caso, Google, como puedes ver, digamos que ha caído un 4,68% tras la presentación de ayer de los resultados. Aquí puedes ver perfectamente cómo tras los resultados la compañía pasó de 183 que estaba cotizando a los actuales $173 por acción. Lo interesante es que esta compañía ha presentado muy buenos resultados, pero hay ciertos puntos que realmente no ha batido las expectativas de los analistas, lo que quiere decir que al final el mercado, a pesar de haber presentado buenos resultados, ha castigado a esta compañía. Y lo curioso es que esta compañía no es que estuviera cotizando a un múltiplo elevado. Si es verdad que hemos visto que hay otras compañías, por ejemplo, dentro de las 7 magníficas hay muchas que están cotizando a múltiplos exigentes, pero en este caso, el caso de Google, no es precisamente una compañía que digamos que estuviera cotizando a un múltiplo exigente como para que el mercado tuviera que hacer que corrija en bolsa. Entonces, en mi opinión, quizás, y vamos a ver esto en este vídeo, puede ser una oportunidad interesante de inversión. Lo primero que voy a hacer es primero, de forma resumida, enseñarte la parte de finanzas para que veas que el resultado que han presentado aquí el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 han superado tanto en EPS como en ingresos, en un 2,41% en EPS y un 0,54% más de lo esperado. Y esto es positivo porque quiere decir que si la compañía presenta mejores resultados de lo esperado, eso significa que al final los resultados son mejores y por tanto estaría más justificado que el mercado pagara un mayor múltiplo. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué ha decidido el mercado tumbar a la compañía este 4,82%? Bien, fíjate de manera muy simple, y aquí te traigo una imagen de la web, o en este caso la cuenta de Consensus Curus, que la puedes encontrar en Twitter o X como se conoce ahora mismo, y aquí puedes ver realmente qué es lo que se esperaba por la compañía frente al consenso de analistas. Aquí puedes ver que en cuanto a ingresos brutos lo han superado, en la parte de buscador y otro también lo han superado, pero luego en publicidad de YouTube digamos que no han llegado a superar las expectativas o el consenso de analistas. Fíjate que realmente es por poco, pero esto no quiere decir que hayan sido unos malos resultados, es decir, han crecido, pero han crecido menos de lo que esperaban los analistas. Y en la parte de network o redes también digamos que no han superado las estimaciones de los analistas. Luego en la parte total de publicidad sí lo han superado por un 0,1%, luego al mismo tiempo aquí tampoco han superado la parte de dispositivos, plataformas, etcétera, con un 0,5%, y luego total de servicios sí han superado las estimaciones de los analistas o del mercado. Luego lo interesante es que la parte del cloud o de la nube sigue creciendo, sigue mejorando, y fíjate que superan un 2,4% y ya es una parte bastante importante y relevante dentro de la compañía de Alphabet. Y también en otras apuestas, en este caso, como sabes, la parte de otras apuestas, digamos que de aquí es donde pueden salir cosas tan interesantes como por ejemplo el sistema Android, pues en este caso no lo supera por un 6,2, pero como ves es una pequeña parte donde realmente la compañía hace reinversión para ver si al final consigue sacar algo fuera del estadio, es decir, consigue sacar algo que al final se pueda multiplicar por varias veces la inversión inicial que han hecho. Luego, si vamos al beneficio operativo, también han superado, total de servicios también han superado, la parte de la nube en cuanto a beneficio operativo también han superado, y en otras apuestas es donde único no han superado, con una caída del 8% con respecto a lo que se esperaba. Fíjate aquí que realmente la diferencia es poca, estamos hablando de unos 100 y poco millones. Luego fíjate que en cuanto al TAC pues también lo han superado, y en cuanto a EPS también han superado en un 2,7% con el consenso de analistas o el consenso de mercado, pero luego en cuanto a Free Cash Flow digamos que se han quedado por debajo de las estimaciones. ¿Qué es realmente lo que no le ha gustado al mercado? Pues que al mercado principalmente no le ha gustado la parte de publicidad de YouTube, es decir, que no han crecido tanto como es lo esperado, pero representa un pequeño porcentaje, y al mismo tiempo también tienes que pensar que esta compañía, como está creciendo con la inteligencia artificial y con la parte de la nube, está haciendo fuertes reinversiones en el negocio, es decir, está gastando más
CAPEX de expansión. Esto no le gusta al mercado porque la compañía tiene claro que quiere seguir invirtiendo fuertemente en el negocio para seguir creciendo y capitalizando todos esos vientos de cola que hay con la inteligencia artificial, con la nube, etcétera, etcétera. Pero eso, como sabes, no le gusta al mercado porque ya vimos como ejemplo lo que pasó con Meta cuando decidieron incrementar e invertir mucho más en el metaverso, es decir, en este entorno macroeconómico con altos tipos de interés y alta inflación, que es verdad que se va remitiendo y se espera que vaya bajando, pero de momento todavía estamos en un entorno de incertidumbre, aunque es verdad que probablemente de aquí a final de año vaya mejorando, pues el mercado lo que espera es que las compañías no gasten demasiado, no se endeuden demasiado, no inviertan demasiado, porque eso aumenta el riesgo de la inversión de los inversores de la compañía o de los institucionales. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y precisamente es por eso por lo que una vez vemos a modo de resumen, pues como la compañía, fíjate que lleva una caída eso del 5%, a pesar de, como te enseñaré luego, realmente la valoración de la compañía no es para nada demasiado elevada y precisamente quizás puede ser una oportunidad de inversión. Entonces lo que voy a hacer, como siempre, es primero me voy a ir al Investor Relation, donde aquí por ejemplo podemos ver la nota de prensa y aquí podemos extraer información interesante. Fíjate que en cuanto a ingresos presentaron 84.742 millones frente a los 74.604 millones anteriores. Cambio, al final ha sido un crecimiento del 14% frente al 7% que habían crecido el año anterior en el mismo trimestre. La parte de moneda constante año a año, fíjate que ha sido positiva, es decir, le ha afectado de forma positiva a la compañía un más 15% en lugar de un 14% y un 9% el año pasado en lugar de un 7%. Luego, en cuanto a beneficio operativo, fíjate que pasaron a crecer a 27.425 millones frente a los 21.838, un 32% de márgenes con respecto al margen del 29%. Esto quiere decir, como sabes, que si la compañía aumenta los márgenes y sabes que si aumenta los márgenes es porque tienen mayor eficiencia con los costes, es decir, que optimizan más los costes, parte de marketing, parte de general administrativo, es decir, todo lo que sería el OPEX. Si consiguen optimizar toda esa parte, los márgenes aumentan y por tanto al final la compañía se traduce en que puede generar más beneficio operativo, más beneficio neto, etcétera, etcétera. Si seguimos viendo, aquí aparte tenemos otros ingresos o gastos que, como sabes, la compañía, como tiene mucha caja, una de las cosas que suele conseguir es otros ingresos por el capital de intereses de esa propia caja o de ese propio efectivo que tiene. Aquí generaron 126 millones y luego de beneficio neto, fíjate que pasaron de 18.300 millones a 23.600 millones, que es también un crecimiento bastante bueno y con unos EPS diluidos de 1,44 a 1,89. Es decir, los resultados claramente han sido muy positivos y aquí no hay debate. Los resultados han sido muy positivos, amplían en márgenes, crecen en ingresos, crecen en beneficio operativo, crecen en beneficio neto, al mismo tiempo optimizan los costes, lo que le permite, como te digo, mejorar los márgenes y también, por supuesto, siguen mejorando en la parte de otros ingresos. Así que de momento todo es positivo. Si seguimos bajando un poquito más, y aquí vamos por segmento, que es lo que te enseñé en la imagen anterior, fíjate que todos los segmentos o la gran parte de los segmentos realmente ha tenido un crecimiento notorio, pero recuerda que no es lo mismo que crezca la compañía con las estimaciones o expectativas del mercado, porque es verdad que el mercado puede esperar que tú crezcas un 15% y si creces un 14%, que está bastante bien, aún así el mercado te puede castigar porque no has cumplido las expectativas de analistas, que aquí digamos que hay que intentar ser un poquito más objetivo y ver si realmente el castigo que se le hace a la compañía tiene o no sentido. Entonces, una vez te he comentado esto, vamos a ver cada punto. En la parte de buscador y otros pasaron de 42.600 millones a 48.500 millones. En la parte de YouTube Ads, es decir, publicidad de YouTube, pasaron de 7.600 millones a 8.600 millones. También crecieron, pero recuerda la imagen que te mostré, que el tema no es que crecieran o no crecieran, sino que crecieron, pero crecieron menos de lo esperado, un 3,1%. Menos de lo esperado
por los analistas. Entonces, aquí realmente ya tendríamos que valorar si este crecimiento se queda o no se queda corto, que en mi opinión, si miras aquí porcentualmente, es un crecimiento bastante importante. Luego, en cuanto a Google Networks o redes, aquí sí es verdad que esta parte decrece, fíjate que pasa de 7.800 millones a 7.444 millones, esta parte sí es verdad que decrece un poco, pero al final la parte de publicidad en términos generales pasa de 58.000 millones a 64.616 millones, es decir, que la parte de publicidad entera crece, es decir, que la empresa es más valiosa porque tiene esta parte con más crecimiento, más beneficio, por tanto, o más que más beneficio, más ingresos, que luego se traducirá en unos mayores beneficios. Entonces, aquí es donde tenemos que aplicar el sentido de, ¿realmente tiene sentido que la compañía haya caído por culpa o por una decisión del mercado, porque algún segmento no lo haya hecho tan bien como lo esperaba el mercado? Estas son preguntas que te tienes que ir haciendo. Luego, si seguimos mirando, parte de suscripciones de Google, plataforma, dispositivos, fíjate que aquí pasaron de 8.142 millones a 9.312 millones y luego la parte de servicios total de 66.000 millones a 73.000 millones, cosa que también es un crecimiento bastante importante. Y luego la parte del cloud, que esto, por supuesto, es la parte que más crecimiento está teniendo, pasando de 8.000 millones a 10.300 millones. Un crecimiento de doble dígito bastante amplio, lo que quiere decir que este crecimiento nos demuestra que la parte del cloud realmente está optimizando mejor los márgenes, es decir, que optimizan los costes, mejoran los márgenes, tiene más crecimiento y cada vez está empezando a ser una parte más importante y relevante dentro de la compañía. Además, en la parte de otras apuestas, fíjate que esto también lo han aumentado un poquito. Y luego, si vamos aquí al final a la parte de ingresos totales, 74.000 millones a los 84.700 millones, con un TAC de 12.500 a 13.300, cosa que también hay que tenerlo en cuenta. Y el número de empleados, que esto también afecta directamente a los costes de la compañía, fíjate que se redujeron. Lo que quiere decir que si haces un cálculo rápido, ves que al final la compañía consigue por cada empleado más facturación, porque si tiene menos empleados, pero la facturación de la compañía crece, quiere decir que al final la facturación por empleado aumenta, es decir, que los empleados de la compañía son cada vez más eficientes, cosa que también es positivo tenerlo en cuenta. Pasan de 181.000 empleados, 181.700 empleados, a 179.582 empleados, cosa que esto, como digo, también es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a beneficio operativo, fíjate que también de forma segmentada, aquí está el total, y en la parte de servicios, fíjate que pasan de 23.400 millones a 29.600 millones, es decir, la parte de servicios aumenta el beneficio operativo. En la parte del cloud, fíjate que pasan de 395, porque esta parte recuerda que se estaban haciendo fuertes inversiones en aumentar la parte del cloud con servidores, infraestructuras, etcétera, etcétera. Pues ahora, una vez ya se ha hecho toda esa inversión, fíjate que ahora el crecimiento en beneficio operativo ya es prácticamente multiplicar casi por 4 veces, pasando de 395, como puedes ver, al 1.172 millones. Y en otras apuestas, es verdad que aquí es donde normalmente la empresa suele tener pérdidas, ha tenido más pérdidas, fíjate que ha pasado de 813 millones de pérdidas a 1.134 de pérdidas, pero al final tenemos que tener en cuenta que ese segmento y donde realmente se hace investigación y desarrollo para ver si se crean nuevas cosas que al final pueden ser futuros mayores ingresos para la compañía. Al final el beneficio operativo total pasó de 21.800 millones a 27.400 millones, cosa que también es bastante interesante. Además, por si no lo sabes, la compañía tiene un programa de reparto de dividendos, cosa que también es interesante tenerlo en cuenta. Por supuesto, aquí también hay expectativas a lo largo del año y también lo comenta en la conference call el equipo directivo, pero como puedes ver, digamos que si nos vamos ya a los 3 estados financieros, es decir, la parte del balance, la parte de la P&L y la parte de los cash flow, aquí podemos ver en detalle realmente a dónde se ha ido el dinero, cómo está desaneada la compañía, qué deuda tiene y todas estas cosas que son muy importantes. Por tanto, en la parte de activos, lo primero que nos interesa, como siempre te he explicado, la parte de la caja, podemos ver que ha aumentado de 24.000 millones a 27.000 millones,
Luego, marketable securities, que son inversiones a corto plazo que se consideran como caja también. Aquí puedes ver que de 86.000 millones a 73.500 millones, es decir, tienen menos inversiones a corto, pero pueden disponer de todo este dinero y precisamente como vistes antes, son parte de los intereses que recibe la compañía como otros ingresos, cosa que esto también es interesante tenerlo en cuenta. Cuentas por recibir más o menos se mantienen estables de año a año, que esto también hay que vigilarlo en la compañía, que no haya mucha divergencia. Por supuesto, aquí la parte del goodwill, por todo eso que se sobrepaga, es decir, el fondo de comercio que se paga cuando la compañía hace pequeñas adquisiciones, 29.000 millones se mantiene más o menos estable. Si bajamos un poquito más, cuentas por pagar en la parte de pasivos se mantiene, de hecho se reduce un poquito de 7.400 millones a 6.000 millones. Fíjate que ingresos diferidos que recibe la compañía, ya sea por suscripciones u otro tipo de pagos, fíjate que más o menos también se mantiene más o menos estable, y esto afecta positivamente al working capital, que hay que tenerlo en cuenta. Y luego la parte de deuda de la compañía, fíjate que tiene una deuda a largo plazo de 13.000 millones que se mantiene. Lo interesante, así echándole un vistazo rápido, es que estos 13.000 millones están más que cubiertos con toda la caja que dispone la compañía, no solo las inversiones a corto, sino ya solo con la caja ya cubren toda la deuda si quisieran. Entonces la deuda de Google, que muchos inversores digamos que les puede preocupar ver que aumenta, no es un problema, porque si tienen todo el efectivo para cubrir la deuda, no es un problema real. Entonces, una vez hemos visto esto, y aparte aquí vemos también, pues por ejemplo, más cosas como alquileres, que también es importante que se reduce un poquito. Vemos al final que la parte del balance sí es interesante. Recuerda que la parte del patrimonio de esta compañía, patrimonio neto, no es tan relevante, porque es verdad que hay muchos activos que no están a precio de mercado, y por tanto esto también hay que tenerlo en cuenta, porque digamos que la compañía tiene valores intangibles, valores de marca y otra serie de cosas que no se contabilizan en el balance. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, sí es interesante tener en cuenta esto por si quisieras calcular el ROE, aunque ya te digo que para esta compañía lo mejor siempre es calcular por ROIC. Si bajamos un poquito más, aquí vemos ya la parte de la P&L, donde, como te explicaba, fíjate que vemos la evolución de forma trimestral y de forma semestral. 74.000 millones, 84.000 millones en ingresos y 144.000 millones, 165.000 millones. Es decir, que ha habido un crecimiento a 6 meses y en este segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024. Luego fíjate que la parte de costes o gastos, aquí podemos ver de forma detallada el coste de los ingresos aumenta un poquito, pero aumenta menos de lo que aumentan los ingresos, y también de forma semestral aumentan. Luego la parte de investigación y desarrollo, fíjate que pasa de 10.000 a 11.000 millones y de 22.000 millones a 23.000 millones en la parte de a 6 meses. Luego la parte de ventas y marketing sería aquí también que más o menos se mantiene estable en ambas partes, y luego general y administrativo, que también se mantiene más o menos estable. Es decir, todos estos gastos, al final, como ves, el crecimiento que tienen es menor de lo que realmente crecen los ingresos. Esto quiere decir, fácil y rápido, que los márgenes de la compañía aumentan. Por tanto, de beneficio operativo, los márgenes operativos aumentan. Por tanto, el beneficio operativo ha aumentado de 21.000 millones a 27.000 millones y de 39.000 millones a 52.000 millones. Que esto es importante tener en cuenta, sobre todo para todo lo que van a conseguir la compañía de beneficios para todo el ejercicio fiscal 2024. Luego, además, aquí tenemos esos ingresos extra, que muchos vienen de intereses de la compañía. Aquí vemos de 65 a 126 y de 855 a 2.969, cosa que hay que tenerlo en cuenta. Luego después aquí tenemos más sobre la parte impositiva y beneficios antes de impuestos, pero lo que nos interesa es el beneficio neto, que fíjate que pasa de 18.000 millones a 23.000 millones y de 33.400 millones a 47.281 millones, con unos EPS diluidos, como podemos ver aquí, trimestral
en este segundo trimestre de 1,44, 1,89 y de 2,61 a 3,78. Como puedes ver, esto es muy positivo y además la compañía, como sabes, recompra acciones, es decir, aporta valor a los accionistas, también recomprando acciones, lo que hace que los EPS aumenten más. Y aquí lo tienes como ejemplo. Si vemos la parte diluida de las acciones, trimestralmente se han reducido de 12.764 millones a 12.495 y semestral de 12.794 a 12.511, es decir, que se han reducido el número de acciones y como sabes esto afecta directamente y positivamente a los EPS de la compañía. Si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos también el cash flow, donde tenemos información interesante sobre a dónde o hacia dónde están destinando el cash que le sobra a la compañía, hacia dónde va el efectivo de la compañía. Aquí podemos ver que al principio reconstruyen todo lo que sería a partir del beneficio neto, que recuerda que no es un beneficio real, no es un beneficio o no es el dinero real que le sobra a la compañía. Por tanto, aquí hacen sumas de cosas que no suponen una salida o una partida de salida de gasto monetario, porque no supone una salida de caja real de estas partidas y por tanto depreciación y amortización, stock-based compensation, que aunque hay muchos inversores que sí lo contabilizan, cuidado, porque muchos llegan a la confusión de contabilizarlo dos veces. Si lo contabilizas esto como una salida real de caja, cosa que no lo es, luego no lo puedes contabilizar con la dilución de acciones. Es decir, o lo contabilizas por una parte o lo contabilizas por la otra. Yo, de forma recomendable, te diría que lo, digamos, contabilizaras donde lo tienes que contabilizar. En ese hecho es por el aumento o dilución de acciones. Es decir, si vemos que aquí hay 5.800 millones de stock-based compensation, que puede ser a 1 año, a 2 años, a 3 años, es decir, el plazo no lo sabemos, pero más o menos si eso lo dividimos entre el precio por acción, podemos saber más o menos cuántas acciones de la compañía equivale y cuánto porcentaje de dilución podría ser. Y por tanto, de ahí podríamos más o menos calcular si la compañía hace recompras netas o dilución neta, que para eso hay que, digamos, comparar la parte de recompras de la compañía con la parte de emisión de acciones para pagar estos incentivos en forma de compensación. Todo esto, como digo, es importante tenerlo en cuenta y cuidado con ajustarlo o más que ajustarlo, tenerlo en cuenta en los dos puntos. Si lo calculas aquí y lo calculas en la parte de dilución, lo estás teniendo en cuenta dos veces y eso sería erróneo. Así que, como digo, cuidado con eso. Luego, al mismo tiempo, si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos que al final la compañía llega después de todos estos ajustes, como te decía, a lo que sería el cash flow operativo disponible para hacer distintas actividades, que aquí, como ves, se ha incrementado, ha pasado de 28.600 millones a 26.640, aquí se ha reducido, pero luego fíjate que a 6 meses ha aumentado el cash flow disponible. Luego, para inversiones, actividades de inversiones, pues en este caso, fíjate que aquí lo que nos interesa, en este caso, es la parte del CAPEX. El CAPEX es lo que invierte la compañía, por supuesto, para reinvertir en el propio negocio. Y aquí, como podemos ver, efectivamente la compañía hace fuertes reinversiones en el negocio porque obviamente quiere seguir creciendo la parte del cloud, la parte de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y eso es una de las partes por las que yo no estoy de acuerdo con que el mercado lo vea negativo. Pero como sabes, el mercado es caprichoso y cuando se le mete algo en la cabeza, pues digamos que hay que entender por qué ha decidido eso, pero hay que, digamos, posicionarnos desde el punto de vista que lo veamos objetivo y ver si realmente tiene o no sentido esos castigos que hace el mercado a una compañía en concreto. La cuestión es que aquí, en cuanto a CAPEX, han aumentado y esto es lógico porque necesitan hacer más inversión para absorber la futura demanda de inteligencia artificial y del cloud. Por tanto, han pasado de 6.000 millones a 13.000 millones trimestral y 13.000 millones que han gastado a 6 meses el año pasado y ya llevan 25.000 gastados en estos 6 primeros meses de 2024. Aparte, si vamos a la parte de actividades financieras, donde realmente aquí está la parte de financiación de la compañía, podemos ver que la compañía, por supuesto, en primer lugar, la parte de stock-based compensation, como incentivos, como premios, etcétera, aquí reparte esto que, como ves, porcentualmente no es mucho, y es verdad que para el tipo de trabajadores que trabaja para este tipo de compañías es bueno incentivarlos con una parte variable de su salario, es decir,
digamos, en forma de incentivos para que estén motivados y sigan haciendo las cosas bien. Luego, si vamos a la parte de recompra de acciones, aquí vemos que la compañía no para de recomprar acciones, es decir, es una empresa que se podría considerar caníbal, que se recompra o que se come a sí misma y por tanto al retirar acciones de circulación, cada vez las acciones que van quedando o que están en circulación cada vez valen menos. Es decir, que aunque la compañía no creciera, si retira acciones en circulación sigue aumentando los EPS, cosa que es positivo para nosotros como accionistas. Y fíjate que han recomprado trimestralmente en el 2023 14.900 millones, ahora 15.600 millones, y en los 6 primeros meses de 2023, 29.500 millones y ahora 31.380 millones. Cada vez van recomprando más, cosa que es muy positivo, pero es que aparte también reparten dividendo. Como puedes ver, antes no repartían dividendo, ahora 2.466 en este trimestre millones, y llevan a lo largo del año, que es el primer dividendo. Por supuesto, como puedes ver, que esto también es positivo porque hay muchos inversores que les gusta recibir dividendos de forma más periódica. Esto ya es cuestionable si te interesa o no invertir en empresas de dividendos, pero también digamos que es positivo porque es otra parte adicional de, digamos, aporte de valor que le hacen a sus accionistas, 2.466 millones. Y luego, por supuesto, el repago de deuda, que la compañía, como ya has visto, le sobra la caja por todos lados, tienen deuda. Evidentemente, si pueden acceder a una deuda con una financiación razonable, siempre es bueno adquirir deuda. Y, por supuesto, si tienes capacidad de poder refinanciarla o pagarla, pues no debería de haber ningún problema. Y en el caso de la compañía, como ves, de 1.255 millones del trimestre de 2023, el Q2 de 2023, a 2.423 millones, y a 6 meses en 2023 repagaron 8.207 millones y ahora en estos 6 primeros meses han repagado 5.500 millones, cosa que como ves es bastante interesante. Por tanto, al final llegamos a que aquí está el total al final del periodo, que es la caja que le sobra a la compañía, y como ves todo esto es positivo tenerlo en cuenta. Si bajamos un poquito más, aquí tenemos más información sobre los segmentos, donde nos hablan de cada segmento en detalle, para ver realmente cuál ha sido la relación o qué es lo que ha sido pasar de ingresos a el beneficio operativo. Pero digamos que aparte de todo esto, yo digamos que ya voy a ir a la parte de valoración. Todo esto, como siempre digo, puedes seguir leyéndolo porque te da la compañía mucha más información. Incluso, por ejemplo, tienes aquí el Free Cash Flow, que aunque yo te recomiendo que siempre lo calcules tal y como te lo he enseñado en el canal, aquí, por ejemplo, digamos que lo hacen de la forma básica, es decir, el Cash Flow Operating Activities, es decir, el cash flow disponible para hacer actividades menos el CAPEX, que es lo que ves aquí. Digamos que al final tienen 13.454 millones de Free Cash Flow, que más o menos digamos que es una forma simple de calcular el Free Cash Flow, y eso quiere decir que es el dinero efectivo libre final que le queda a la compañía, que por tanto eso para nosotros como accionistas nos interesa saber que va aumentando año a año. Bien, una vez hemos visto todo esto, como ves, los resultados de Google han sido muy buenos. Bueno, quien dice Google, Alphabet, ¿vale? Porque es el conglomerado o el holding de Alphabet, aunque nos entendemos que realmente la mayor parte del holding es Google. Entonces, en este caso, como puedes ver, los resultados de la compañía son muy, pero que muy buenos. Pero al final, si esto lo intentamos entender o sincronizar con qué es lo que ha pasado con el mercado, pues de ninguna de las maneras está justificado que caiga este 5%. Ahora bien, vamos a ir a la parte de ticker y en la parte de valoración. Fíjate que, por ejemplo, en el último año la compañía ya ha subido un 49%, y ojo, he escuchado a muchos inversores decir que como esta compañía está, y si vemos el histórico, fíjate aquí, en máximos históricos. Es decir, como la compañía, el argumento que dicen muchos inversores, como esta compañía está en máximos históricos y en el último año o en lo que va de año ha crecido un 31% o a un año un 49-50%, ya ha subido demasiado y tiene que corregir. Vamos a ver. Cuando nosotros vamos a analizar una compañía, lo que tenemos que hacer es diferenciarnos del resto de especuladores. Cuando analizamos una compañía, tenemos que ver que si sube o baja el precio, tiene que estar siempre relacionado con los beneficios que presenta la compañía y no con lo que haga el precio. Evidentemente, si la compañía cada vez hace más beneficios, obtiene más beneficios, hace nuevos máximos de beneficios, obviamente
el precio tendrá que seguir haciendo nuevos máximos. No te estoy entrando a debatir qué múltiplo merece la compañía, sino manteniendo el mismo múltiplo y la compañía que no pare de subir y subir y subir los beneficios, el precio tiene que seguir haciendo nuevos máximos, si hay una correlación directa. Ahora bien, nosotros tenemos que analizar las compañías, tenemos que valorarlas para saber cuándo hay una descorrelación, y ahí es donde podemos aprovechar e invertir y sacar un upside adicional al beneficio que genera la compañía. Si por ejemplo esta compañía, Google o Alphabet, es capaz de tener crecimientos en EPS o beneficio neto de doble dígito, quiere decir que si el múltiplo se mantiene, nosotros a largo plazo tendremos ese crecimiento de doble dígito. Pero si aprovechamos esa descorrelación, tendremos una rentabilidad superior a la que generalmente crecen los beneficios, porque estaríamos aprovechando esa descorrelación. Esto te lo estoy diciendo porque ahora mismo, si vamos aquí a la parte de valoración, fíjate una cosa que te voy a mostrar. La compañía, y recuerda que Ticker tarda en actualizar los datos, está cotizando por PER. Esta compañía, por supuesto, se debería de mirar mejor por Free Cash Flow, pero yo te la voy a enseñar por PER para simplificar el cálculo. En este caso, por PER, como puedes ver, 22,35 según Ticker. Según Ticker, y recuerda que es forward de 12 meses. Es decir, no es de aquí a final de año, sino de aquí a 6 meses, es decir, a junio de 2025. 22,35 veces. Esta compañía, sí o sí, por el tipo de negocio que es, que tiene publicidad digital, que se ve beneficiada, inteligencia artificial, que tiene la nube, que está cada vez creciendo más en todos esos segmentos, que no para de crecer, optimizar costes, mejorar márgenes, y que es como un reloj presentando crecimiento tras crecimiento. Esta compañía, como mínimo, se merece 25 veces. Ahora bien, no es porque lo diga yo, y tampoco es, como digo siempre, porque lo diga aquí el histórico, porque si yo me voy aquí y digo, es que la media del último año es 21 veces, si me voy a 3 años 22, si me voy a 5 años son 24, si me voy a 10 años son 23, pues bueno, digo que entonces la media está en 23, 24, 25 veces. No es por esto, sino es porque realmente si tú analizas competidores, por ejemplo, Meta, que tiene parte también de inteligencia artificial, donde está implementando los Reels para mejorar la parte de publicidad, también tiene parte de publicidad dentro de sus aplicaciones de familia, y todo eso que tiene relación con la parte del segmento de Alphabet, evidentemente todo eso tiene un valor, tiene un crecimiento, tiene un potencial, pero es que también Alphabet tiene otros segmentos, la nube, donde podemos compararlo con el Azure de Microsoft o con el AWS de Amazon. Por supuesto, Amazon es la líder indiscutible de momento en la parte del segmento del cloud, pero Microsoft no para de crecer y Alphabet no para de crecer. Por tanto, eso quiere decir que si mientras siga creciendo van cogiendo cada vez más cuota de mercado, y eso hace que la compañía pueda seguir teniendo por esos segmentos mayores crecimientos. Todo esto hay que llegar a la conclusión de que es por eso y no por otra cosa por lo que esta compañía merece 25 veces. Bien, pues el mercado, según, como te decía yo, según Ticker ahora mismo, sin ajustar, 22,35 veces. Pero ahora bien, nosotros vamos a calcularlo para ver realmente cuál sería el múltiplo de 2024 a 6 meses. Para eso me voy a ir aquí a la parte de estimaciones y vamos a ver cuáles son los EPS que proyectan los analistas para 2024. Aquí puedes ver que EPS normalizados 2024, como puedes ver aquí, y está aquí 7,58, un crecimiento del 30%. ¿Es factible que esta compañía crezca o tenga un crecimiento del 30%? Si miras este trimestre y el anterior, en general han batido las estimaciones de los analistas. Si los analistas te están diciendo que va a crecer un 30% y primer trimestre y segundo trimestre lo están batiendo, y espérate, porque el segundo semestre se espera que mejore la cosa por bajada de tipos de interés y también bajada de inflación, eso quiere decir que es factible
que mejoren las expectativas de los analistas en términos generales. No solo porque YouTube quede por debajo, no solo porque la parte de redes quede por debajo, etcétera, etcétera. Por tanto, este resultado es factible. Ahora bien, si estos son los EPS y este es el precio que nos está ofreciendo ahora el mercado, la compañía, vamos a ver cuál sería el múltiplo ahora mismo al que nos lo ofrece el mercado. Para eso, como siempre, me voy a ir aquí a la parte de calculadora y voy a tener en cuenta estos 172 por una parte, 172, y esto lo voy a dividir entre los EPS, que son 7,58, como puedes ver aquí. Esto lo divido entre 7,58 y como ves la compañía estaría cotizando a 22,6 de 2024, a 6 meses, no a 12 meses. ¿Por qué a 12 meses tiene un múltiplo inferior? Porque estamos teniendo en cuenta también los beneficios que presentará esta compañía en el primer trimestre de 2025 y segundo trimestre de 2025. El múltiplo es inferior, pero yo lo hago así porque quiero ir año por año, es decir, año fiscal por año fiscal. Por tanto, si yo tengo en cuenta que para este año la compañía ahora mismo el mercado me la ofrece a 22,6 veces y esta compañía debería de cotizar a 25, ya estamos viendo que como mínimo el mercado, gracias a esta caída, nos la está ofreciendo con un margen de seguridad. Y recuerda que hay que tener en cuenta el múltiplo forward y no trailing, porque si nos vamos al múltiplo trailing, y esto, cuidado, que es un error, si vamos aquí a valoración y buscamos la parte del múltiplo trailing, fíjate que por aquí, vamos a buscarlo, aquí ves que LTM Price Diluted EPS, es decir, este sería el múltiplo trailing, fíjate cuál es la diferencia, es decir, el trailing está por encima porque está teniendo en cuenta los beneficios ya presentados de hace 12 meses. Pero es que al mercado le da igual lo que la compañía presentó hace 12 meses. Lo que importa es la capacidad productiva que tiene para hacer para los siguientes años. Por tanto, si este año, que todavía no ha terminado, es capaz de generar más de aquí a final de año, eso es lo que importa. Lo que ya presentó, ya lo presentó. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes decir, que también lo he escuchado, algunos diciendo, es que resulta que la compañía está cara porque el mercado la ofrece a 20, ahora mismo a 26 veces? ¿26 veces? ¿O estaba hace poco, hace pocas semanas o hace pocos días a 28 veces, casi 30, y es un múltiplo elevado? No podemos mirar el trailing, porque es en base a los beneficios ya presentados. Hay que mirar el forward. Hay que tener en cuenta que la compañía, al ser una empresa que es de crecimiento, es decir, sigue creciendo, sigue teniendo segmentos que siguen desarrollándose, que siguen creciendo. ¿Cómo vamos a tener en cuenta beneficios pasados cuando lo que estamos haciendo es castigar los beneficios futuros que pueda generar la compañía? Recuerda que la bolsa se mueve por dos factores principalmente, y esto lo he explicado ya en el canal, por tipo de interés y por expectativas futuras de beneficio traídas al presente. Si la compañía es capaz de generar de aquí a los próximos 10 años X beneficio, yo lo traigo al presente y le aplico o le asigno un valor. Es decir, el precio de hoy en función de los beneficios o la capacidad productiva de aquí a esos 10 años, o de aquí a un año, de aquí a 2 años. Por eso te digo que la parte temporal, es decir, la duración en la que querramos estar invertidos dentro de la empresa, es importante y relevante. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y precisamente por eso te digo que no tengas en cuenta la parte trailing, sino forward. Por tanto, voy a quitar esto de aquí y vamos a tener en cuenta que la compañía estaría cotizando, como te digo, a 21,9 veces, según nos decía aquí la calculadora, bueno, 22,6 veces. Y ahora bien, lo que voy a hacer es ver las estimaciones que nos dicen los analistas para los próximos años. Y eso sí, vamos a asignarle el múltiplo correcto para que veas cuál sería el precio objetivo de esta compañía si invirtieras hoy en Alphabet en 2024. Fíjate que si vamos aquí a la parte de EPS, ves que los analistas estiman que para 2028, aquí lo puedes ver, 13,36, de hecho no sé si hay hasta 2029, no, hay hasta 2028. Por tanto, me voy a ir hasta 2028 de estimaciones, EPS normalizados, 13,36. Aquí lo interesante no es ver 13,36 y ya está, sino ver los crecimientos y si tienen sentido. Tiene sentido que Alphabet, que muchos inversores también lo dicen, como ya es demasiado grande, como es enorme, como es una mega cap, tiene sentido que crezca a 14, 14, 16 y 16. ¿Tú has visto
cómo crece la parte del cloud? ¿Tú has visto cómo crece la parte de inteligencia artificial? ¿Tú has visto la capacidad productiva que tiene esta empresa y el capital que tiene detrás para invertir los cientos de miles de millones y poder capitalizar todo eso? Bien, una vez has entendido todo eso, por eso es por lo que tiene sentido o no tiene sentido que esta empresa pueda crecer al 14, 15, 16%. Y tiene sentido. Por tanto, yo esto sí me lo puedo creer porque sería un crecimiento que yo sí le podría aplicar a esta compañía porque sé que tiene segmentos que crecen esos solo segmentos a más de 20%. Por tanto, la media al final sí te puede salir 16, 14, 12, 13, 15, por ahí. Entonces, que crezca un 14 de media, pues sí, me lo puedo creer, 14, 15. ¿Esto qué quiere decir? Que 13,36, si me voy a la calculadora, fíjate lo que voy a hacer ahora. 13,36. Y esto lo multiplico, en primer lugar, por el múltiplo de ahora, que, como te dije, eran unas 22,6. Pues esto lo multiplico por 22,6, es decir, el mercado sigue pagando el mismo múltiplo forward de ahora de cada año, 22,6. Por tanto, llegaríamos a un precio objetivo de 301 y el mercado nos las está ofreciendo a 172. Es decir, prácticamente estaríamos hablando de casi doblar simplemente por el crecimiento de beneficios de la compañía, sin que haya un re-rate de múltiplo. Pero es que la compañía no se la está ofreciendo al mercado con un margen de seguridad porque no debería estar cotizando a 22,6, debería estar cotizando a 25 veces. Si se presupone que de aquí a 2028 la economía vaya mejorando, esta empresa vaya capitalizando inteligencia artificial, crecimiento en la nube y todo eso, pues no hay razones para pensar que si todo va mejor, el mercado no te va a pagar, por supuesto, un múltiplo mejor. Y por tanto, 25 veces es factible. Entonces, ese sería el segundo escenario. Si me voy aquí, y ya sería el escenario no optimista, sino el razonable o el normal o el estándar. Este sería el conservador. Pero si ahora tenemos en cuenta los 13,36 y esto lo multiplico por 25 veces, fíjate que la compañía ya llegaría a 334. 334 y recuerda que la compañía está en 172. Me voy a ir aquí a MoneyChimp para enseñarte exactamente cuál sería la rentabilidad anualizada que podríamos obtener si invirtieras ahora mismo. Y no te estoy diciendo que lo hagas, sino que esto, como ya sabes, es, digamos, un vídeo educativo para que entiendas cuál es el razonamiento que hay que hacer y tomar la decisión de si invertir o no invertir. Pero en este caso, como te digo, si hipotéticamente invirtieras ahora mismo, la rentabilidad que podrías obtener es la siguiente. Por un lado, 172, precio actual, 172 por aquí, y luego precio objetivo, que lo tenemos en la calculadora, sería 334. 334. Recuerda que simplemente he puesto 25 veces y por Alphabet también se ha pagado más de esas 25 veces, 26, 27, 28. Por supuesto, no es algo estándar, sino ha sido cosas puntuales, pero también podríamos llegar a pensar que si la cosa va mejorando, se podría incluso, o el mercado podría ver a la compañía con mejores ojos para pagar a lo mejor ligeramente múltiplos superiores. Yo aún así me quedo con las 25 veces que creo que es razonable. Esto a 2028, sabiendo que estamos a mitad de 2024, son 4 años y medio. Lo que quiere decir que a 4.5 o 4.5 mejora aquí, en vez de 4.6, 15,89%. Es decir, más que doblaríamos nuestra inversión a largo plazo. Largo plazo, recuerda, más de 5 años. Y aquí estamos hablando 4 años y medio, es decir, que estaríamos en la frontera entre el medio y largo plazo. Pero es que eso no es todo. Sino es que esta compañía, la pregunta es, ¿tú crees que de aquí, no a 5, sino a 10 años, esta compañía no seguirá teniendo la capacidad de reinvertir en el propio negocio, no seguirá recomprando acciones para aumentar los EPS, no seguirá mejorando la capacidad productiva tanto en el apartado de inteligencia artificial como en la nube, etcétera, etcétera? Y por tanto, esta compañía no podría, ya no te digo a 15%, pero no seguirá creciendo a tasas de doble dígito para los próximos años. ¿Tú sabes cuál es el efecto del interés compuesto una vez tú has doblado tu inversión? Es decir, si tú inviertes a 100 y la compañía llega a 200, bien,
has conseguido un 100%. Me da igual la cantidad que hayas invertido, has conseguido un 100%. Pero es que a partir de ahí, a partir de la primera vez que doblas tu inversión, si la compañía crece un 10, a ti sobre tu inversión inicial te crece un 20, te crece el doble. Y si vuelves a doblar otra vez, ya te crece por 4. Eso es el interés compuesto. Y por tanto, te pregunto, ¿merece la pena invertir ahora en una compañía como Alphabet con todos los vientos de cola que tiene y el precio al que te la está ofreciendo el mercado? ¿Crees realmente que es razonable o está caro? Yo creo que esto es una cosa que podrías reflexionar porque, en mi opinión, creo que este tipo de inversiones, sin complicarnos ni en small caps, ni en mid caps, etcétera, que ojo, también hay muchas oportunidades, pero estas oportunidades que nos da el mercado con las grandes empresas, prácticamente podemos decir que es casi seguro, no hay nada al 100%, pero casi muy cerca de ese 100%, seguro de que de aquí a 5 o 10 años vas a obtener un muy buen resultado. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Alphabet y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.